Muy buenos días, estamos transmitiendo este día 25 de noviembre de 2012 el webcast número 14 de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Este webcast especial transmitido este domingo en ocasión del Día en contra de la violencia en contra de la mujer, es decir, el día que se celebra para las acciones en contra de la violencia con las mujeres. Un motivo suficiente como para reunir a un equipo de primera, el equipo de las coordinadoras académicas de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, y voy a permitir presentarlas. La licenciada Olivia Guerrero. Olivia es licenciada en psicología, es la coordinadora del diplomado en educación sexual, en sexualidad humana. Muy posiblemente luego vaya a tener el trabajo de la maestría en educación sexual que estamos planeando arrancar en los próximos meses, y además es terapeuta sexual y se dedica también como parte importante de su tiempo a la prevención y tratamiento de problemas de violencia sexual en pequeños y en personas adultas. La doctora Nadine Terrain Trocati, ella es psicóloga, licenciada en psicología y doctorada en investigación psicológica, también es terapeuta sexual y es la coordinadora de las maestrías en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, trabajo que le ha representado mucho trabajo administrativo este último año, pero que estamos prontos a anunciar la culminación de estos esfuerzos. Y a mi derecha, la licenciada Rocío Mendoza, ella es licenciada en pedagogía, también es terapeuta sexual y es la encargada, la coordinadora del diplomado en educación sexual infantil, que dirán ustedes, ay, ¿y eso qué tiene que ver con la violencia? No, pues todo, ahorita lo vamos a visualizar en las discusiones. Bienvenidas a este tema, que es un tema muy agradable, es un tema que está muy metido en la cultura, casi como una cosa normalizada, casi como una cosa que pues así son las cosas. Muchas veces ni siquiera se identifica, muchas veces ni siquiera se percata. ¿Cómo la podrían definir? A mí me gustaría hacer una primera ronda de, bueno, y ustedes, no la definición formal, que la pueden buscar en internet con toda claridad, porque como se entiende en términos un poco más cotidianos, la violencia contra la mujer. Olivia. Mira, es un ejercicio de poder que se hace a partir del género. Por el mero hecho de haber nacido mujer, ya tiene ciertas cargas que se violenta a las niñas, a las mujeres en su desarrollo, nada más por haber nacido mujeres, ¿no? Y bien lo dices, se hace a partir de una cuestión muy invisible, desde el trato, desde la forma de contacto, desde el tono en que se dirige, desde las responsabilidades que se le dan a un sexo y a otro. Esa es una de las formas de violencia con que se ejerce hacia la mujer, a grandes rasgos. Rocío, a mí me gustaría preguntarte por qué es un tema importante para la educación sexual infantil la violencia contra las mujeres, que empiezan a darse de golpes de ¿o qué pasa? Pues sí, vemos desde muy pequeñitos, en edades preescolar, en las primeras etapas de desarrollo incluso, que los niños, las niñas están aprendiendo de los adultos y las adultas estilos de relacionarse, estilos de comunicarse, y entonces si cotidianamente estamos invisibilizando la violencia o incluso naturalizando la violencia, por ejemplo con maltratos desde gritos, exclusión, entonces los niños están aprendiendo que es una forma común, cotidiana de relacionarse. Entonces utilizan el maltrato en sus relaciones con sus iguales, desde los chiquitos hasta los grandecitos en las escuelas. Eso lo vemos cotidianamente, y además lo vemos y ellos lo expresan muchas veces, que son conductas que no les gustan,
y sin embargo se sienten presionados, por ejemplo, desde la formación de la masculinidad. Los mismos niños nos dicen, es que nos piden que los niños seamos, utilicemos la violencia, pues, ¿no?, contra los demás. Y las niñas, pues también, es que así es, me han dicho que así es, que así nos deben de tratar, y las niñas aceptan la violencia en las escuelas así. Una buena parte del bullying tiene detrás o está alimentado por esta violencia de género, ¿no? Es molestar al más débil por ser débil, pero sobre todo porque se parece a una mujer, ¿no?, cuando es con los niños, porque tiene rasgos afeminados o porque mucho del bullying tiene detrás una parte de violencia de género que hemos fomentado muchas veces los adultos. Y ahorita, cuando empezábamos la discusión, tú rápidamente dijiste, está invisibilizada, cosa que ya mencionaron tanto Olivia como Rocío, pero a ver, ¿por qué están diciendo que está muy invisibilizada? Eso ciertamente es una parte importante del problema, que no se ve con claridad. Muchos actos de violencia nos parecen como parte de la cotidianidad y entonces se vuelven invisibles, ya ni siquiera notamos que estamos viviendo una situación de violencia de la que sea, pero en general esta violencia de los hombres hacia las mujeres, por ser mujeres nada más, o esta situación de sometimiento hacia las mujeres, como las mujeres tienen que callarse y aguantar lo que los hombres digan, o cambiar ellas su forma de ser para poder adaptarse a los hombres, sin darse cuenta que eso están haciendo. Y a veces le ponemos otro nombre, decimos que eso es amor. A veces, o que lo aguantas por amor, ¿no? Que lo aguantas por amor. Porque yo recuerdo todavía, digamos, la violencia por celos, por ejemplo, decimos eso es amor. Es porque me quiere que me trata así. Casi te pone cadenas porque te quiere mucho, ¿no? Te vuelve prisionera. Sí, yo recuerdo todavía, vamos con las anécdotas, en los primeros años de mi ejercicio como médico, pues me tocó hacer el servicio social en un consultorio por las afueras de la Ciudad de México, con muchas carencias las personas y el consultorio. Pero una de las cosas que pasaba, pues yo creo que varias veces a la semana, yo francamente ya ni siquiera me recuerdo bien, pero mucho pasaba, era que llegaran mujeres golpeadas, ¿no? Les habían dado golpes sus esposos o sus compañeros, y el razonamiento ya no está tan vigente, pero de todas maneras ahí atrás está todavía ese mensaje terrible, que decían algunas, esto me pega porque me quiere, ¿no? Era como una manifestación de amor, ¿verdad? En esta visión muy distorsionada, lo más dramático que a mí me tocó vivir, es una cosa que todavía me recuerdo y me da náuseas, nada más de acordarme. Aún en aquellos años en donde estaba mucho más normalizada esta cosa, ¿no?, como una cosa que había que lidiar. Por ejemplo, en esos años era un consultorio del DIF y no había una política de denuncia, nos enterábamos de estas cosas los médicos, y bueno, la peor de las instancias es una mujer que llegó pateada por su compañero una vez. Luego regresó otra vez pateada, ¿pero qué pasó otra vez? Y entonces lo que pasaba es que cada vez que tenía la regla, el otro se sentía en derecho a castigarla porque no le había dado un hijo. Y entonces ese era el resultado de mostrar la carencia de éxito en el embarazo y todo eso. Pero de verdad, ¿cómo está esto metido? Estamos celebrando el 25 de noviembre un día especial. ¿Por qué no nos platicas, Olivia, un poquito cómo está esta celebración y por qué debo de anunciarles que la iniciativa de este webcast es de Olivia? Y entonces, por eso te pregunto directamente a ti. Mira, es una conmemoración, en efecto, porque no es algo de lo que nuestro país se siente orgulloso, o todos los países donde se ejerce violencia hacia las mujeres se sientan orgullosos de ello, pero sí es importante generar una conciencia para que la violencia frene. Y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres fue promulgado por la ONU en 1999, el 17 de diciembre.
Y el antecedente tiene que ver en 1988, cuando se celebra el primer Congreso Feminista Latinoamericano. Ahí es donde hacen la propuesta de este día, que es cuando además se ponen de acuerdo para definir lo que es la violencia de género. Y bueno, pues resulta que un 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana asesinaron a 3 hermanas. Ellas eran mujeres revolucionarias, querían derrocar al dictador de aquel entonces, y entonces como una forma de coerción hacia ellas por ser mujeres, las torturan y las violan. Las encarcelaron en diferentes momentos de toda su lucha, y bueno, pues hasta que 2 de las hermanas eran casadas, pues a los maridos los encarcelan. Y entonces en el trayecto de las visitas a ellas las encarcelan, luego las liberan, van a visitar a los maridos, y en una de esas les tienden una emboscada para matarlas, porque era un grupo fuerte que pues estaba a punto de derrocar al dictador. Y bueno, pues una de las formas de violencia principalmente que utilizaron pues es la violación, ¿no? Entonces de ahí es que se retoma las hermanas, fueron las hermanas Mirabal, las apodaban o las llamaban las mariposas. 2 de ellas eran las más fuertes en la lucha. Y bueno, ese evento, después de que las asesinan, pues las hacen pasar como un accidente, y pues luego surge cuál fue la realidad del evento. Entonces, en el encuentro feminista es que instauran el 25 de noviembre como una fecha para hacer conciencia, y justamente los lineamientos que dice la ONU, pues es que es un día para hacer conciencia en hombres y en mujeres, ¿no? En gran medida las mujeres, para que aprendan a poner un alto, seamos conscientes de lo que es la violencia de género, y en gran medida a hombres que ejercen la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, todo es el trasfondo de por qué un día como hoy, ¿no? Y cuando ve uno esas historias, por supuesto se conmueve, da tremenda sensación de horror, pero también, como son tan espectaculares, a mí me da la impresión que dan también la sensación de que eso es un fenómeno grave, pero que ocurre lejos, claro, y que no nos toca, ¿no? Es, por eso de repente las cifras que ya tenemos, siempre andamos diciendo que en México no tenemos estadísticas, no, que sí hay, algunas son muy preocupantes. Estábamos revisando algunas de 2011, ahorita te las pregunto a ti que las encontraste. Aquí un resumen de 2006, fíjense, el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es una institución pues, de las más respetadas en tanto la información que nos da para muchas cosas, hace una cosa que se llama la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Y con los datos de 2006, o sea, un poquito de tiempo, pero pues todavía muy reciente, fíjense nada más, 43.2% de las mujeres de 15 años o más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja, esposo, pareja, exesposo, expareja o novio durante su última relación. O sea, ya aquí ni siquiera sumamos a las secuencias, ¿no? Cuando te toca uno violento, el otro igual tiende a ser. El porcentaje fluctúa entre 54.1% en el Estado de México y el 33% en Coahuila. De estas mujeres, o sea, yo no sé si está en casi la mitad de las mujeres que sufren alguna forma de violencia por sus compañeros. Ya olvídense de la violencia callejera y de la violencia de los chiflidos y de la violencia de las miradas lascivas y de toda esa ambiente de violencia validado culturalmente, o sea, dentro de casa, ¿no? Es una cosa pavorosa. Y tú tenías unos datos más recientes, ¿no? Algo así, ¿verdad? De 2006, el 67%, o sea,
mucho más que de la mitad de las mujeres. Estamos hablando de 24 millones de mujeres de 15 años y más que habían experimentado al menos un acto de violencia a lo largo de su vida, ya sea por parte de su esposo actual o pareja, o de su exesposo, o de alguna persona de su familia, o en la escuela, o en el trabajo, o en espacios públicos o comunitarios, por el simple hecho de ser mujeres. Sí. Esto es lo más importante. Y creo que algo que no se entiende fácilmente de lo de las miradas lascivas, que dicen, bueno, ahora me voy a tener que poner lentes de sol para no mirar a las mujeres, o qué es lo que tengo que hacer, tiene que ver con que convertimos a la otra persona en un objeto, sí, con nuestra mirada, y un objeto para mi satisfacción. Sí, sin el consentimiento. Sin el consentimiento. Aquí el objeto, el eje que lo convierte con violencia, no es la erotización, sino la erotización ni siquiera consentida. No consensuada. Y eso es lo que convierte la cosa en tremendamente violenta, y a los hombres luego sí les cuesta mucho trabajo decir, pero que no aguanta nada si no le estoy haciendo nada, ¿cómo no? Pero es muy sutil, ¿no? Claro. Eso es lo que tiene la invisibilidad, ¿no? Es tan sutil que... Bueno, esa forma de visibilidad, porque hay otras que no son nada sutiles, sí, y que los están muy perdidos allí, por ejemplo, el favor, 40% de las mujeres teniendo una forma de violencia, eso no es muy sutil, pero sí es muy invisible. Pero esta otra cosa que es tan problemática, ¿no? Es decir, y que sucede todos los días en los transportes públicos, en cualquier situación donde hay la cercanía forzada, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en una tienda y que tiene que terminar de pagar, pues el otro se aprovecha del hecho de que la persona tiene que quedarse ahí hasta terminar sus cosas, o en circunstancias de mayor dificultad, de mayor necesidad de presencia, por ejemplo, en la convivencia laboral, ¿no? Es decir, cuando hay muchas mujeres que están en condiciones, pues, de tener un trabajo y de necesitar el trabajo, y que no pueden cambiarse de trabajo así de fácil, hoy en día no es una cosa que podemos salir y encontrar trabajo a la vuelta de la esquina. Y en el ambiente de trabajo alguien se aprovecha de la presencia, de la obligatoriedad de la presencia, lo cual le quita libertad a la mujer de decir, bueno, no voy, ¿no? Pues no, pues tiene que ir. Y eso es una cosa que desbalancea el poder, simplemente el estar laborando en el mismo sitio, que desgraciadamente muchos hombres lo aprovechan por una variedad de formas de hostigamiento, ¿no? Claro, pero además en el ambiente laboral, o sea, no solamente se ejerce la violencia desde el acoso, por ejemplo, ¿no? Sexual, se ejerce desde la inequidad en cuanto a ingreso de sueldos y salarios. Al mismo, o sea, y hay mucha referencia en torno a esto. Al mismo empleo se le paga más a un hombre que a una mujer. Alrededor del 20%. Sí, Ajá. Incluso también hay algunas empresas en donde se les solicita a las mujeres que periódicamente se hagan pruebas de embarazo para certificar que no están embarazadas y pueden continuar laborando. Entonces, ese tipo de violencias que vemos cotidianamente, pues se legitiman desde una postura de poder de los hombres sobre las mujeres. Entonces hay muchas maneras y entre los compañeros, si una mujer es elegida para alcanzar un puesto mejor, todo el mundo va a pensar que tuvo alguna actividad sexual con el jefe, o que por alguna razón que no es por su capacidad, es que ella está pudiendo llegar al puesto. No por méritos propios, ¿verdad? Sino por... Fíjense que yo he tenido, vamos a acercarnos a la primera mitad de la transmisión, pero ahorita que las oigo, me llega algunos recordatorios de funcionarios cuyo nombre sí me voy a guardar, que ya no están, pero hace poquito estaban en posiciones de altísima responsabilidad. Y ante planteamientos así como de decir, oye, esto es un desastre, necesitamos hacer algo, una de las cosas que decían, bueno, pero espérense, eso de promover la sociedad rosa a mí no me van a convencer, como asumiendo que el reclamo de liberarnos de la violencia pertenece a una mentalidad rosa, mentalidad femenina, imposible de lograr. Y bueno, yo creo que esto es un error garrafal, es precisamente parte del problema que necesitamos cambiar.
el lograr construir una sociedad sobre bases distintas. Y bueno, yo creo que para allá vamos a regresar al ratito. ¿Qué podemos hacer con estos números tan espantosos, con esta conmemoración que no debería de suceder? Sería equivalente a otras conmemoraciones de cosas penosísimas en la humanidad, como el Holocausto, como cosas que deberían de nunca volver a suceder, con la enorme diferencia que está sucediendo ahora, ¿no? Claro. Se puede conmemorar cosas del pasado para que no se nos olvide. Aquí en nuestro mismo país hay cosas de las cuales nos avergonzamos y lo conmemoramos con vergüenza, pero el problema de esta conmemoración es que es una cosa que sigue ocurriendo de manera intolerable, y que necesitamos pues construir una sociedad mejor para poder estar en mejores condiciones. Regresaremos a hacer consideraciones en esta línea: qué podemos hacer, cómo se puede prevenir la violencia contra la mujer. Gracias por su atención. Regresamos en unos momentitos. Buenos días en esta segunda parte de nuestro webcast 14 de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Estamos transmitiendo desde la asociación, a diferencia de los otros webcasts, en esta conmemoración del Día Internacional para la Prevención, nombre muy complicado, de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Exactamente, sí, no, está larguísimo, complicado, un nombrecito más. Es el día donde nos reunimos para generar conciencia, para generar la claridad de que estamos ante una prevalencia de un problema que no debería de existir, en cifras muy elevadas, y nos acompañan las coordinadoras académicas que presentamos en la primera parte, pero rápidamente: Olivia Guerrero, coordinadora del Diplomado de Sexualidad Humana; Nadine Terrein, la doctora Nadine Terrein, coordinadora de las maestrías en terapia sexual de la asociación; y la licenciada Rocío Mendoza, también coordinadora del Diplomado en Educación Sexual Infantil. Entonces, en la primera parte revisamos cifras. Y yo creo que cualquiera que oiga esta transmisión podría preguntarse qué tan grave está el problema, y la invitación es que le echen una ojeada. Está re fácil ahora encontrar las cifras. Claro. Hagan una búsqueda: violencia contra la mujer en México, y pártelas, ahí están las cifras, ahí están, y son muchas encuestas, muchos testimonios. Esto es un problema grande que tenemos, que requiere de muchas acciones a muchos niveles para poder lograr eliminar. Entonces, si la conmemoración es por la eliminación de la violencia, pues ahora sí que ¿cómo le vamos a hacer para eliminar? Esto es la reflexión de este segundo. Mira, mencionabas hace un rato que algunos políticos decían: no me voy a dejar convencer por las políticas rosas, y muchos hombres piensan así: bueno, pues ¿qué tanto piden las mujeres si ya tienen una legislación a su favor, ya votan? Al contrario, pobrecitos los hombres, ya nosotros nos dejan como desprotegidos. Y hay bastantes hombres que piensan así, que es difícil convencerlos de que la violencia hacia las mujeres todavía existe, y que además está matando personas. A mí me gustaría que pensáramos también por qué es bueno eliminar esta violencia, por qué es algo a lo que aspiramos, que tiene que ver con la salud sexual, con el bienestar de la sociedad, que tiene que ver con una forma armónica de desarrollarnos, que lo que vemos en los países más desarrollados hay menos violencia hacia las mujeres, y es muy probable que sea por una situación más de cooperación entre las personas y menos
en el otro sentido. Si somos menos violentos, cooperamos más entre nosotros y por lo tanto tenemos un mayor desarrollo y no el mayor desarrollo que genera la armonía. Sí, es como una cosa que, en dos sentidos, pero que ciertamente, es decir, el ambiente de violencia genera malestar. La violencia deteriora el bienestar, indudablemente. Pero lo que es muy interesante es la construcción de una sociedad en donde, a mí me gusta decirlo mucho más directamente, donde las personas dejen de estarse aprovechando de las personas, así de simplemente, ¿no? Desgraciadamente vivimos en una cultura que a eso nos enseña, ¿no? Nos enseña a ver cómo podemos sacar ventaja, cómo podemos sacar provecho, y lo que es más terrible es que cuando hay alguien que resulta muy bueno para sacarle provecho de los vecinos, sí, se recibe la admiración. Provecho que puede ser económico, provecho que puede ser de explotación y provecho que muchas veces es un provecho producto de la violencia contra la mujer. Por eso, entre los hombres, quien tiene mucho éxito conquistando mujeres con engaño o lo que sea, resulta ser un sujeto admirable y hasta epítetos de admiración tienen y gozan, y bueno, es algo que está realmente en el núcleo de la cultura y que produce pues una sociedad, hay que decirlo con toda claridad, todo el mundo se trata de aprovechar todo, ¿no? Claro. Desde salir a la esquina a ver si me atravieso primero que el otro coche y no me importa, y si vengo caminando pues no me importa, yo me atravieso, y si vengo en el coche y viene alguien atravesando pues yo voy primero, y vivimos en y esto se gesta en el vieja el último. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, en y en muchas otras manifestaciones. Bueno, en estos juegos de córrele y vieja el último, entonces yo no puedo ser el último porque voy a terminar siendo vieja. Sí, una cosa, bueno, además, digo, ya que sacas ese término, esa es otra situación, como nuestro lenguaje ha absorbido esta dinámica de dominio y de violencia y de sumisión. Sí. Con esto del epíteto de viejas para las mujeres, ¿no? Que es una cosa muy compleja, ¿no? Están metidas hasta el tuétano también en nuestro lenguaje, en nuestra concepción de la vida, en donde, bueno, en primer lugar, pues hay una como suposición que el término es peyorativo, y no debería ser, pero bueno, hay una primera suposición. Y luego el uso del término, términos denostativos, peyorativos para una multitud de circunstancias. Entonces, pues sí, tenemos un gran problema, tenemos mucho trabajo. Yo creo que hay responsabilidad de muchísimas personas en esto. Yo creo que hay responsabilidades de todos, para ser precisos, pero como cuando hay una cosa tan grande, como que conviene ponerle un poco de orden a las ideas y decir, bueno, ¿qué le toca aquí? Sí, porque entonces todo el mundo se queda esperando que el otro actúe y no le pasa nada, ¿no? Entonces a mí me gustaría, a ver, ¿cómo podemos organizar? Olivia, ¿por dónde se te ocurre? A ver, ¿en qué nivel sientes tú que hay más urgencia de acción en la sociedad para lograr la eliminación de este problema? Mira, es un problema que tiene que ver en una línea con la cultura y en otra línea tiene que ver con las políticas de gobierno. Yo creo que hemos avanzado en instaurar políticas con perspectiva de género. Sí se ha avanzado, pero la tarea, esa fue la primera. Lo que sigue es darle ejecución a que se cumplan realmente esas leyes que promulgan la equidad de género. Entonces, desde esa línea, una parte pues, le toca a gobierno, que haga difusión de ello, que nos hagan partícipes de esas leyes en una línea. Desde otro punto, la escuela tiene también una gran responsabilidad. Últimamente podemos reconocer que la escuela no solo provee de conocimientos, sino también reitera, confirma muchos de los valores que hay en nuestra cultura. Y en ese sentido hay mucha responsabilidad que
podemos trabajar en ello desde Secretaría de Educación Pública, desde los contenidos que hay en los libros educativos, el lenguaje, las imágenes que se ponen en los libros de texto dan un gran mensaje a nuestros niños y niñas en secundaria, a nuestros adolescentes. Todo ello tiene que ver con educación, ¿no? Hace ratito decíamos, ¿por qué trabajar para erradicar la violencia, ¿no? Yo creo que hay muchas historias de vida que tienen que ver con sufrimiento, ¿no? Con muchas imposibilidades a partir de haber tenido una vivencia de violencia. Y a mí me parece que algo muy grave es que diferentes formas o diferentes aspectos de la sexualidad son utilizados como el recurso para ejercer la violencia, cuando desde otra lectura la sexualidad es algo bello, es algo que nos lleva a plenitud, y justamente ese es el recurso con que se maltrata a otras personas, ¿no? Desde los estereotipos de género, desde violar a niños, mujeres, estadísticamente son mayoría, pocos hombres que han vivido violencia sexual se atreven a denunciarlo, pero el punto es que la sexualidad está siendo esa herramienta, ¿no? Entonces es importante hacer conciencia que esos no son, no hay razón para ejercer violencia, ¿no? Sí. Bueno, no hay razón en la eficiencia a largo plazo, ¿no? Porque el problema es la cortedad de visión que tenemos en nuestra cultura. Es decir, todo el mundo ve al plazo inmediato o al muy corto plazo. Y bueno, por supuesto que si yo tomo a mi pareja, por ejemplo, ¿no? Y la someto a un régimen de control absoluto, bueno, pues y yo soy un miedoso de las relaciones igualitarias, porque creo que no voy a poder defender mis puntos de vista por cualquier razón, tengo la ventaja inmediata de estar, según yo, tranquilo, ¿no? No alcanza a ver, si se ve con esta cortedad de visión, que mi propia calidad de relación, mi propia calidad de vida se le va a llevar el tren. Entonces me voy a quedar sin pareja, me voy a quedar sin familia, porque si no se muere, lo más probable es que me deje, ¿no? Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo. Me parece que como nación, el ver las cosas a un plazo lo suficientemente largo, es una cosa que tiene que ver con el desarrollo moral de las personas, y no moral represiva, sino la cuestión psicológica necesaria para poder integrar la conducta que lleve al bien en las personas sin que tengan que estar siendo perseguidas por la policía todo el tiempo. Y nos señalan los autores que la característica de los que logran tener un desarrollo moral completo son los que ven las cosas a largo plazo, y el beneficio final ocurre que generalmente el beneficio de los demás va a redundar en beneficio personal, ¿no? Y esto es algo que desgraciadamente tenemos carencias muy grandes. Entonces, bueno, es que no me pude aguantar con los comentarios que estabas haciendo. Pero, a ver, Nadine, ¿tú a quién escoges como acción a tomar? Pues ya te ganaron aquí muchos niveles de acción. Mira, la pareja es un nivel que está muy lastimado por esta violencia visible, invisible, aparatosa o no, ¿no? A veces ni siquiera nos damos cuenta de los niveles de violencia. Justo esta mañana atendí a una persona, me decía, es que yo tengo poco deseo y casi no tengo relaciones sexuales con mi pareja, y ya mi pareja me vino a decir que eso lo vive ella como violencia, como un rechazo hacia ella. Y entonces, como identificar
Primero la comunicación, que eso es muy importante como una forma de prevención, el tener la libertad de poder decir todo lo que me pasa y todo lo que siento a mi pareja, que es la persona con la que voy a compartir lo más íntimo de mí, ¿no? Y entonces poder abrir esos canales de comunicación, aprender a resolver, a negociar, ¿no? A resolver las diferencias, porque también eso nos cuesta mucho trabajo, como decir, pues somos personas diferentes, con educación diferente, orígenes diferentes y una visión probablemente diferente, y habrá momentos en los que no nos pongamos de acuerdo. Aprender a negociar también, necesitamos aprender a negociar y aprender a buscar el bienestar de mi pareja, porque eso me va a dar bienestar. Así es. Como bien decías. Hay en este sentido una recomendación, que bueno que agarraste este ángulo de la pareja. Yo creo que ese es una posibilidad gigantesca de iniciar un cambio social. Si las parejas, es decir, si las personas que entran en una relación de pareja, al parejo de hacerlo desde antes de entrar, tienen un poquito de desarrollo de conciencia de que ahí es donde se debe de ensayar las relaciones igualitarias. Y de ahí, si la pareja se transforma en una familia, pues qué bonito, pero van a estar mucho más equipados para educar, ahorita nos vamos con los niños, que te va a tocar a ti, a los niños en una relación igualitaria, que y lo que es, si uno no la puede ejercer, ¿no? Como pareja. Había una recomendación que quería hacer. El Instituto Nacional de las Mujeres tiene una encuesta que se desarrolló pues por varias instancias, excelente como para hacerse un autodiagnóstico de cómo anda la cosa en la violencia de las relaciones de pareja. Las recomendaciones, vayan al sitio del Instituto Nacional de la Mujer y ahí busquen el autodiagnóstico de cómo anda mi relación, ¿no? Es una encuesta muy sencillita de responder, y hay mamá, auxilio, socorro, porque de repente uno se percata que las cosas que parecen ser parte de la relación de pareja son en realidad parte de una relación de pareja violentada o llena de esta forma de resolución de conflictos, ¿no? que es terrible. Los niños chiquitos juegan otro papel. Claro. Mira, ahorita lo mencionaba Nadine, se necesita comunicación en la pareja. Desde el punto de vista del modelo ecológico, nos hemos dado cuenta que la violencia inicia precisamente con la pareja, después cuando se tienen hijitos con los hijos, ahí es donde estamos enseñando, donde estamos educando los modos de relación, los estilos de relación, con el estilo de crianza que yo estoy ejerciendo como madre o padre hacia mis hijos. Esa violencia en casa se lleva a la escuela, se reproduce con lo decía Olivia, ¿verdad? Lo fomentamos y lo seguimos reproduciendo con las relaciones inequitativas que encontramos en los contenidos de los libros de texto. Después, los medios de comunicación forman un papel importantísimo. Mientras no legislemos sobre los contenidos de los medios de comunicación, los niños llegan a casa y estamos viendo que ven programas en horas de comida en donde mamá, papá está laborando, regularmente mamá, papá no está. Los niños están viendo programas con contenidos inadecuados para su edad, en donde hay mucha violencia. Por ejemplo, los niños el otro día de cuarto de primaria me decían, es que vemos programas como infieles, ¿no? Y le ponen el cuerno, y entonces, ¿cómo se resuelven los problemas? Pues a golpes, a gritos y separando. Entonces, los mismos niños lo están diciendo, los mismos niños están demandando y están así como gritando, escúchame y te estoy diciendo lo que veo para que tú, adulto, pongas un límite a esos contenidos que a mí me están dañando. El niño no lo identifica como tal, pero sin embargo lo está explicando, lo está diciendo. Entonces yo creo que los medios de comunicación también tienen que ponerse las pilas con eso, y por supuesto la legislación. Yo creo que los medios de comunicación no lo van a hacer. Pero la legislación es algo que tiene. Déjame, ahorita que estás diciendo, te voy a interrumpir y te regreso. Déjame decirte una cosa. Mira, yo creo que eso sí requiere de una acción muchísimo más fuerte. Porque hay un círculo vicioso aquí muy terrible. Ese tipo de temáticas, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia entre las parejas, se ha convertido en un foco de atención por una cosa muy, muy, muy maligna, ¿no? La gente se identifica con esas cosas, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Pues porque la vive, ¿no? Y entonces se convierte en una atracción.
al mismo tiempo se convierte en una atracción. Eso es una cosa que a los medios les llama la atención, porque se convierte en rating, en más Y gente lo que lo ve, manipula. ¿no? Entonces, yo creo que dándole vuelta y oyendo esto que está señalando, yo creo que ahí tiene que haber alguna otra acción, como por ejemplo, algunas de las acciones que se llevan a efecto cuando hay algo que está estructuralmente en la sociedad mal, que nuestras legislaciones muy poco la tienen, se llaman acciones afirmativas, donde hay, por ley, lo tenemos, por ejemplo, tenemos acciones afirmativas en la estructura del Congreso, ¿no? Ahora, fue un gran donde, éxito sí, no les gusta, pero entonces, mientras las cosas se componen, tiene que haber un número de mujeres como candidatas, ¿no? Y entonces es una acción afirmativa. Yo creo que esta cosa de la violencia en los medios no se va a poder correr hasta que no haya una acción afirmativa. ¿Quieres enseñar un programa de esos? Bueno, enséñalo, pero a fuerzas tienes que poner algo en el programa que permita contextual, que permita que los que lo observan reflexionen, digan, bueno, ¿a dónde vamos con eso? ¿Sí me explico? Sí. En esas circunstancias. Pero ya, te regreso porque se nos está con unas metidas de idea que se me ocurrió con tu discurso tan tremendamente cierto que estás diciendo. Llegan los niños y si nadie les dice nada y todo, pues se normaliza, ¿no? La violencia. Y los videojuegos, que ahorita los niños están en contacto con todos estos medios fabulosos, por supuesto, pero que tienen un gran contenido violento. Entonces estamos transpirando, digiriendo la violencia todos los días en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que ese es el problema fundamental. Violencia desde la pareja, la familia, los medios, la escuela, y entonces las acciones que tenemos que seguir, pues sí son acciones muy fuertes, son preventivas desde las primeras etapas de desarrollo. Y la reflexión con los niños y las niñas en las escuelas yo creo que es absolutamente una cosa fenomenal. Yo voy a hacer una confesión. Yo era bastante adicto al cigarro, hasta que mis hijos no fueron a la escuela y empezaron a decir, papá, ¿por qué haces eso? ¿Y por qué haces eso? Hasta que se me quitaron las ganas de seguir haciendo. Bueno, yo creo que esa posibilidad que tienen los niños de cuestionar las cosas que los adultos hacemos como si nada es fundamental, ¿no? Y hay una acción. Bueno, no podemos eliminar la violencia contra la mujer en media hora de webcast, pero ojalá hayamos contribuido Nos a la encantaría generación de la conciencia, a la generación de reflexión. Que pueden ir a hacerse el autodiagnóstico y a buscar ayuda en caso de necesidad. Ya no nos dio tiempo con la temática, pero hay mucho que se puede hacer con la víctima de violencia, ya en una acción más de remedio que de prevención. Y no solo con la víctima, también con el agresor. Sí, porque ya se empieza a defender uno, pues se va con otro. Con quien hay que trabajar. Todas esas cosas pueden atenderse, no las dejen, pero luchemos todos por eliminar la violencia contra la mujer en este mundo, celebrando esta conmemorando esta acción. Me parece que sí es relevante la reflexión y pues muchas gracias. Los invitamos a seguir viéndonos en los webcasts de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, que los hacemos con la mayor regularidad posible y que, como siempre, será transmitido este domingo 25 de noviembre y quedará a disposición en la página web de la asociación. Como siempre, las maneras de contactarnos están en la página web de la asociación y las cuentas de Twitter, @AMSAC con doble S, igual que la página web, @Nadine Terrein y @Eusebio Rubio, que esto todavía no tiene en Twitter, ¿verdad? Sí, pero, sí. @Oli_Guerrero. Y ya. Bueno, pues bien, buenos días. Nos estamos saludando prontamente. Muchas gracias por su atención. Gracias.